Muy buenas tardes, mi nombre es Montserrat Vázquez y junto con mi compañero Aldana Carvajal les hablamos sobre dos casos, donde el primero se trata sobre una afiliación sindical a los trabajadores asalariados y el segundo sobre convocar una asamblea. Para el caso número 1 nos encontramos con Lucía, que esta al ser una trabajadora autónoma no cuenta con trabajadores a su servicio, pero quiere afiliarse a uso. El sindicato, por ser autónoma, no se lo permite. Entonces Lucía lo que hace es demandarlos a tribunales por violar su derecho a la libertad sindical. El cuestionamiento del caso es si Lucía tiene derecho a afiliarse a un sindicato de trabajadores asalariados. Tengamos en cuenta que los trabajadores asalariados están bajo una subordinación, mientras que los trabajadores autónomos son completamente independientes, que este es el caso de Lucía. Pero de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución mexicana, toda persona tiene libertad de escoger su actividad laboral. Sin embargo, hace la mención de los trabajadores asalariados que están bajo subordinación y los autónomos no. Entonces, continuamos con el artículo 123 de la Constitución, que protege el derecho de los asalariados a afiliarse a sindicatos, pero no menciona a los autónomos. Estos no son tomados en cuenta, ya que en el convenio del 87 de la OIT establece el derecho de todos los trabajadores a formar y a unirse a sindicatos, pero este derecho se aplica principalmente a los trabajadores asalariados, los que estén siempre bajo una subordinación, pero ella no lo está, ya que se puede decir que es realmente su propia trabajadora y su propio patrón. Eso es lo que significa ser un trabajador autónomo. Para la cuestión de la libertad sindical, el artículo 9 de la Constitución menciona que toda persona puede asociarse con fines lícitos y esto podría extenderse un poco a los autónomos, pero de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, esto limita incluso a las sindicalizaciones a los trabajadores subordinados. Entonces realmente Lucía no podría afiliarse a un sindicato de trabajadores asalariados, puesto que ella simplemente es autónoma. Y dando respuesta al cuestionamiento, Lucía no puede ser afiliada a un sindicato de trabajadores asalariados. Y esto puede ocasionar un debate por las limitaciones que tienen incluso los trabajadores en subordinación y en cómo el artículo 9 de la Constitución puede marcar una extensión a los autónomos, pero dentro de la Ley Federal de Trabajo, si no están considerados los trabajadores autónomos para poderse afiliar a un sindicato asalariado, no se les puede permitir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldana Carvajal y hoy voy a explicar el caso práctico número 2. El caso nos presenta que DCL pretende contactar a la empresa Pandorax para hacer una reunión informativa en los locales de la empresa y fuera de los horarios de trabajo, para informar a los trabajadores sobre las condiciones de la elección de sus representantes. El problema recae en que la empresa se niega, alegando que no tiene afiliados con el sindicato y que no tiene por qué ceder los locales. Entonces la pregunta es, ¿tiene derecho a convocar la asamblea? Antes de responder a ese interrogante tenemos que ver varios aspectos importantes como qué es un sindicato. Esto lo define la Ley Federal del Trabajo como una asociación constituida por trabajadores y patrones para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Parte del artículo 357 nos dice que tanto trabajadores como patrones tienen el derecho irrestricto y sin necesidad de autorización de conformar esas asociaciones, así como también de observar sus estatutos. En base al artículo 359, los sindicatos tienen el derecho de establecer libremente sus representantes, así como de redactar sus estatutos. Los trabajadores cuentan con una garantía de protección a su derecho de negociación colectiva. Asimismo, el contrato colectivo de trabajo es un convenio que se forma entre uno o más sindicatos de trabajadores con uno o más patrones o sindicatos de patrones, para establecer las condiciones en las que se va a presentar el trabajo dentro de la empresa. El patrón está obligado a celebrar el contrato colectivo de trabajo para dar cumplimiento a los principios de representatividad de las asociaciones sindicales. El sindicato deberá contar con su constancia de representatividad y si el patrón, después de haberla presentado, se niega a firmar el contrato, entonces le dará pie a que los trabajadores puedan hacer uso de su derecho de huelga. Después de eso se iniciará el procedimiento de consulta, en el que el empleador no tendrá ninguna injerencia.
Este procedimiento consiste en que los votantes, es decir, los trabajadores, elijan a sus representantes sindicales. También es importante que demos un vistazo a las obligaciones y prohibiciones que tienen los patrones. Finalmente, según el artículo 133, fracción quinta, el patrón tiene completamente prohibido interferir en la actividad sindical, impedirla o interferir en el régimen sindical. Por su parte, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo nos establece varios derechos para los sindicatos, como organizarse libremente, redactar sus estatutos o elegir también libremente a sus representantes. Una vez habiendo establecido todo este trasfondo, podemos concluir en que la respuesta al cuestionamiento es que la empresa sí tiene que proporcionar el local que se le solicita, ya que en base a sus obligaciones y prohibiciones, además de la libertad sindical, y sumado a que no son horas de trabajo, no tiene por qué negarse de ninguna manera. La empresa Pandorax está actuando en contra de las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo y también de los convenios internacionales, como el Convenio 87 antes mencionado. Y eso sería todo por mi parte.